Bueno, decidí hacer este video debido a que soy profesor de la Facultad de Ciencias Químicas. Imparto clases en la carrera de Ingeniería Química y también imparto clases y soy parte de un posgrado en Microbiología Aplicada en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces creo que me animé a hacer este video debido a que muchos tenemos muchas dudas y creo que muchas de las dudas que tenemos con respecto a esta pandemia del coronavirus se pueden contestar desde una perspectiva de análisis matemático y estadístico del comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, algunas de las preguntas que voy a contestar o que al menos vamos a discutir con el análisis que se hace, pues es, por ejemplo, por qué es importante seguir las indicaciones de salud y hacer esta cuarentena, cuántos infectados vamos a tener. Se menciona mucho todo esto de aplanar la curva, qué quiere decir aplanar la curva, por qué son importantes las siguientes 2 semanas, por qué todo el mundo habla de las siguientes 2 semanas. Y después quizá una discusión un poco sobre los diferentes países que han tenido este brote antes que México. Entonces, para hacer el análisis de esta infección y de este comportamiento, que básicamente pues lo voy a analizar desde una perspectiva poblacional, ¿sí? No es un video sobre la parte médica o biológica de la infección, sino desde una perspectiva de cómo nos comportamos como una población a la cual está sometida a una infección que se comporta, pues como ya lo han escuchado quizá, de forma exponencial. Entonces, cuando nosotros vemos las noticias, siempre vemos gráficas de este tipo, ¿verdad? En donde nos dicen cómo vamos en cuestión del número de casos diarios. Y entonces, ¿qué significa estas gráficas que vemos en las noticias y periódicos más a detalle, ¿verdad? Entonces, pues realmente esta gráfica pues es la representación de un grupo de datos, ¿verdad? Que son estos. Por ejemplo, son los datos con respecto al día y al número de infectados que tenemos en ese día en específico. Por ejemplo, aquí estos son los datos a partir del 16 de marzo, entonces si empezamos aquí el 16 de marzo, pues podemos ver que teníamos 82 casos, el 17 de marzo teníamos 93 casos y así, ¿no? Hemos ido incrementando el número de casos que tenemos. Y otro dato de suma importancia para nosotros, ¿verdad? Que es lo que pues nos da mucha información, es realmente el número de casos nuevos que se presentaron, que lo vamos a manejar en ingeniería. Se maneja esta delta, que quiere decir cambio, y la I es pues número de infectados, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el cambio entre el número de infectados o cuántos casos nuevos tenemos nosotros diarios? Y eso lo calculamos muy fácil. Por ejemplo, este 11 se calcula a partir de que tuvimos 93 este día y anteriormente teníamos 82. Lo mismo aquí, 118 menos 93, etc. Y aquí este 29 se calculó con el número de casos que tuvimos el 15 de marzo. Entonces, este dato, ¿por qué es importante? Pues porque nos permite a nosotros saber, pues primeramente, cuántos casos tenemos nuevos. Y ahora no solamente, no solamente podemos hacer esto hacia atrás, sino que también podemos desarrollar un modelo matemático que nos permita a nosotros saber hacia adelante. Por ejemplo, si tenemos el 22 de marzo teníamos 316, ¿cuántos vamos a tener este delta? ¿Cuál va a ser el 23? O inclusive, con un modelo matemático que se desarrolle, pues saber cuántos vamos a tener, por ejemplo, no sé, el 1 de abril, el 20 de abril, etc. Ahora, ¿cómo desarrollamos este modelo y comportamiento? Pues primeramente
tenemos que saber de qué depende el número de nuevos infectados que va a haber al siguiente día. Si no sabemos de qué depende ese número de nuevos infectados, pues no podemos crear un modelo. Entonces nosotros podemos ver aquí que si nos podemos analizar, pues es muy lógico lo que les voy a comentar, ¿verdad? El número de casos nuevos, primeramente va a estar ligado o va a tener correlación con la exposición que tenemos al virus. Si nosotros andamos en la calle y andamos como una población muy móvil que éramos hasta antes de que nos diéramos cuenta de este virus, pues entonces constantemente estamos exponiéndonos al virus, ¿sí? La otra cuestión es que también tiene que ver con el virus en sí, ¿verdad? A lo que le llamamos propagación del virus, o P. Por ejemplo, si fuera un virus que es débil y que no se contagia, pues pudiéramos andar libremente y el virus no nos contagiaría, ¿verdad? Por ejemplo, sería el caso 3, la habilidad de infección. Y esto tiene que ver con la biología del virus. La otra es, pues, su capacidad de sobrevivir en lugares donde nosotros podemos exponernos, como por ejemplo alguna superficie. Por ejemplo, el virus viaja en las gotas de saliva que nosotros producimos. Entonces, la distancia que viajan las gotas, si estamos platicando con alguien, estamos aventando gotas de saliva pequeñas, si estornudamos o si tosemos. Y la otra es la habilidad del virus a la resistencia a condiciones ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, si es resistente al calor, si no. Hay datos que dicen que el virus pues le gustan mucho más las condiciones ambientales frías, etc. Entonces, en totalidad se han hecho estudios y nos dice que este virus, la propagación o la capacidad de este virus, le dan un número matemático que es de 2.5 y ahorita vamos a ver qué significa eso. Y el tercer factor que tiene que ver con, pues, la influencia de los siguientes infectados que vamos a tener el día de mañana, pues obviamente es la cantidad de infectados que tenemos nosotros circulando en la población el día de hoy. Si hoy teníamos N cantidad de infectados, pues esos infectados, si aparte se andan moviendo y aparte andan propagando el virus, pues entonces vamos a tener mucho mayor número de contagiados al siguiente día. Y entonces se genera un modelo matemático basado en estas tres condiciones que tienen que ver con cómo se comporta la infección. Y es un modelo matemático pues que sigue muchos sistemas biológicos e inclusive muchos otros comportamientos poblacionales que ahorita no es la temática, ¿verdad? Pero este es el modelo que sigue, como les expliqué. El número de infectados al siguiente día, o sea, si restamos el número de infectados que va a haber mañana menos el número de infectados que hay hoy, esto va a ser igual a la exposición por la capacidad de propagarse del virus por la cantidad de infectados que tenemos el día de hoy. Este es el modelo exponencial que sigue esta infección y que hemos visto con experiencia en los comportamientos que ha tenido en otros países. Y entonces pues aquí matemáticamente, por ejemplo, I de mañana, podemos pasar I de hoy para acá y hacemos esta operación donde decimos que los infectados de mañana van a ser igual a los infectados que tenemos hoy que andan en la población infectando a otras personas por la exposición a la que nos expongamos como población y la propagación del virus, más 1. Entonces, este es el modelo matemático y es bastante simple, sin embargo, el comportamiento es bastante de cuidado. ¿Por qué? Porque estos dos factores esenciales, la exposición y la propagación, y también
la manera en la que manejamos a los infectados del día de hoy nos va a permitir a nosotros tener un control sobre los infectados que va a haber mañana. ¿Sí? Y el controlar estos factores es esencial para prevenir una infección masiva y descontrolada. ¿Y por qué le llamo yo masiva y descontrolada? Porque basado en este modelo matemático, si nosotros no hiciéramos nada y con este estudio de este virus que tiene una capacidad de propagación de 2.5 y no mitigamos los otros factores que les comenté, en nuestro caso, por ejemplo, hoy que es 22 de marzo, que tenemos 319 casos, si nosotros no hiciéramos nada y tuviéramos este factor de propagación de 2.5, podemos ver que para el 5 de abril tendríamos casi el total de la población mexicana infectada. ¿Sí? Obviamente esto es en situaciones ideales, bastante extremas, pero no es algo totalmente ilógico, ¿sí? Especialmente con la movilidad que tenemos como seres vivos hasta antes de esta pandemia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar el número de infectados del siguiente día? Y eso es de suma importancia porque pues es lo que nos interesa, ¿verdad? Los infectados de hoy pues ya están infectados, ya no hay más que hacer. Y entonces pues es mitigando los factores que afectan que ese modelo se vaya y tenga una curva muy pronunciada. Por ejemplo, pudiendo evitar la exposición al virus, quedándote en casa y evitando trayectos largos, juntarte con mucha gente, estar expuesto a muchas personas. La otra situación pues es tratar de mitigar esa capacidad del virus de esparcirse, por ejemplo, limpiando superficies para eliminar al virus de las superficies, tosiendo en el brazo o en un pañuelo para evitar que ese virus viaje y se traslade cierta distancia e infecte a otras personas. Y también pues la clásica que nos han mencionado bastante, lavándose las manos, porque a nosotros al tocar superficies o estar en contacto con alguna superficie o actividad en donde permitimos que el virus llegue a nuestras manos, pues eventualmente nos puede a nosotros infectar. Al tocarnos diferentes áreas en donde el virus puede entrar, como por ejemplo la nariz, los ojos, la boca, etc. Y el tercero, como les había comentado, pues depende de la cantidad de infectados que nosotros tenemos en una población. De aquí viene la parte de la cuarentena, que aunque nosotros ahorita estamos en cuarentena, las personas que muchos no tenemos los síntomas o no estamos infectados, si nosotros empezamos también a tener en cuarentena a las personas infectadas, pues va a haber menos personas infectadas en la población en general y por lo tanto estamos disminuyendo el número de infectados en la población. Entonces, ¿qué nos dice este factor de exposición que nosotros definimos y que podemos calcular diariamente? Porque si se acuerdan de la ecuación, los infectados del mañana era igual a nuestro factor, estos factores de exposición y de propagación por los infectados de hoy. Entonces, si nosotros dividimos el factor, los infectados que tenemos mañana y los dividimos en los que tenemos el día de hoy, podemos calcular un factor de contagio. Y este factor de contagio a nosotros nos da una idea del nivel de control que estamos teniendo nosotros en la propagación de este virus. Aunque es aritméticamente una cuestión muy simple para calcular el factor de contagio, es un número que nos dice a nosotros mucha información del comportamiento a futuro que tendrá el virus.
Y este factor de contagio realmente es el que nos permite a nosotros hacer una de las preguntas que les dije que íbamos a contestar, pues esa cuestión de aplanar la curva, ¿verdad? O controlar los brotes que tenemos en un futuro, como el día de mañana. Y entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Pues ahora en México, si nosotros tomamos un promedio de todos los factores de contagio que hemos calculado durante estos días que hemos estado en este proceso de infección, tenemos un factor de contagio de 1.254. Y un poquito más adelante vamos a ver lo que significa este número y cómo nos comparamos con otros países. Pero lo más importante es que se ha visto o se ha comprobado, al menos en algunos casos, en que este factor de contagio, cuando es menor, ¿verdad?, hace que la infección tenga un índice de letalidad mucho menor. Por ejemplo, no sé si recuerden que en Wuhan, cuando se vio que se avecinaba esta infección, pues el gobierno de China creó todo un hospital específico para tratar enfermos de coronavirus en la ciudad. Y entonces ahí se vio un índice de letalidad del 1.3% solamente. Sin embargo, por ejemplo, el caso de Italia, en donde hemos visto y se ha pronunciado el mismo país que está sobrepasado en su servicio de salud y que inclusive entraron a una fase 4, que es en donde pues toman decisiones de dejar a personas sin tratamiento real o acceso a hospital, las que son personas que no tienen muchas posibilidades de sobrevivir. Y entonces podemos ver ahí que el índice de letalidad es mucho mayor. Y está ligado directamente a este aplanamiento de la curva que nos permita a nosotros tener a las personas que tengan una infección aguda, tener acceso a los sistemas de hospitales. Y entonces aquí viene la parte de por qué queremos nosotros aplanar la curva en México y qué significaría aplanar la curva en México, a qué nivel. Entonces, pues me di la tarea de buscar algunos de los datos de infraestructura del sistema de salud mexicanos. Y como pueden ver aquí, pueden encontrar los datos, pero acá se los resumí. Tenemos actualmente en el país 121.500 más o menos camas de hospital en total y 8.200 ventiladores, que es lo que le permite a los enfermos que les da neumonía y complicaciones respiratorias, pues respirar de forma artificial. Entonces, en total, para todos los pacientes, tenemos esta infraestructura. No solamente para pacientes que tienen coronavirus. Obviamente, estos los tienen que compartir entre los tantos otros padecimientos que hay actualmente en el país. Y entonces, haciendo una estimación bastante optimista, porque pues han hecho muchos comentarios el sector salud que está sobrepasado ya en sí, ¿verdad? Pero vamos a asumir que el 10% de todos los recursos de México los utilizamos para combatir esta infección, lo cual nos daría, pues nada más multiplicamos por 0.1 y nos daría esta cantidad de camas de hospital y 850 ventiladores. Y entonces, si conocemos un poquito los datos que nos han dado otros países ya de la infección en sí, podemos ver que del total de al menos los pacientes que se hacen la prueba, ¿verdad?, alrededor del 10% para detectar coronavirus, alrededor del 10% requiere algún tipo de hospitalización. Y luego los casos ya más graves, en donde los pacientes requieren cuidados intensivos, pues tienes alrededor del 5% del total de pacientes. Y en promedio el total de pacientes duran alrededor de una semana, que esto es
algo que va ligado con esas 2 semanas que mencionan todo el tiempo de que son cruciales para México las siguientes 2 semanas. Y entonces, si nosotros utilizáramos el 10% de estos recursos, ¿verdad? Bueno, el 10% que es esta cantidad de recursos, se puede decir que si vamos a utilizar esos 850 ventiladores y asumimos que el 5% de esos pacientes requiere ventiladores, pues asumimos más o menos que va a llegar ese caso cuando tengamos 17,000 casos en México. Y lo mismo para la hospitalización, ¿verdad? Las camas de hospital, si tomamos el 10% que el 10% requiere hospitalización, pues entonces al tener nosotros 12,000 camas, pues tenemos 120,000 casos al llegar, probablemente nuestro servicio de salud sea sobrepasado. Y entonces vamos a hacer una predicción. Con el factor de contagio que tenemos ahorita de 1.254, podemos nosotros predecir cuántos contagios vamos a tener. Y este 1.254 lo obtenemos del factor de contagio desde el 11 de marzo. ¿Sí? Ese es nuestro factor promedio. Y la verdad, sí estamos haciéndolo bastante bien. ¿Por qué? Porque México, si nosotros vemos el promedio en los primeros 12 días, a partir de que se tuvieron ya 3 o 4 casos, por ejemplo, los casos de Italia, China, España, Estados Unidos, todos han sido mayores que el de México. Ahora, podrán decir, bueno, 1.25 y 1.28 es casi igual. Pero sin embargo, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean que hay una gran diferencia con pequeñas variaciones en este factor de contagio. Entonces, si nosotros seguimos con este factor de contagio de 1.25 y hacemos una estimación a partir del 22 de marzo, vamos a ver que el 9 de abril ya vamos a tener alrededor de 18,000 casos, lo que va a hacer, con los datos que les di anteriormente, que el sistema de salud mexicano no tenga más ventiladores para las siguientes personas que vienen en el contagio, ¿sí? Nos tendríamos que esperar alrededor de una semana, semana y media para que las personas empiecen a liberar esos ventiladores y que se los puedan dar a las personas de acá. De ahí viene ese aplanamiento de la curva. En cuestión de camas de hospital, pues estamos un poco mejor. Recuerden, utilizando el 10% de toda nuestra capacidad, y el 17 de abril es cuando tendríamos un colapso o una ya no camas habilitadas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros bajemos aún más ese contagio para tener un pronóstico más o menos así. Si nosotros tenemos un factor de alrededor de 1.17, ¿sí? En vez de 1.25, nosotros el pronóstico es mucho más alentador. Y por ejemplo, al 19 de abril ya habríamos ocupado esos 10% de ventiladores. Pero si ustedes se dan cuenta, las personas que se enfermaron al inicio van a irse liberando y entonces podremos tener un panorama mucho más alentador en todos estos 2 meses de la infección y en un futuro. ¿Y por qué en un futuro? Porque de acuerdo a los comportamientos que han tenido otros países que ya han pasado por toda esta etapa que se ha dado en México, hay esperanza de controlar el coronavirus debido a que si nosotros hacemos un análisis de los datos tanto de Italia como China como España, que son de los más avanzados ahorita en la infección, podemos ver un panorama bastante alentador. Aquí tenemos nosotros el factor de contagio de México, que es 1.254, y podemos ver que Italia, China y España todos empezaron arriba de por ejemplo, España, China, Italia, empezaron todos arriba de 1.4, ¿sí? Lo cual es un número enorme. Y esto es
a partir de que se tenían 500 infectados, ¿sí? Pero sin embargo, los 3 países lograron bajar el nivel de infección. España va aquí en 1.13, Italia está aquí en 1. Y hoy bajó a 1.03 y China básicamente está muy muy cercano a 1. ¿Qué significa un factor de contagio de 1? Pues que los contagiados el día de ayer son iguales a los contagiados el día de hoy, o sea que no hay nuevos contagios. Entonces, esto es un panorama bastante alentador. China ya ha vuelto a la normalidad en muchas de sus actividades y ha mantenido este factor de contagio bastante bajo. Y entonces, las preguntas que tenemos y que las vamos a contestar en un siguiente video, pues es, ¿habrá una nueva ola de contagios, verdad? ¿Podremos erradicar el virus o al menos controlarlo de forma que nosotros vayamos a vivir una vida normal de nuevo, sin todas estas medidas de aislamiento? Pues entonces, en una semana subiré un video adicional basado en el comportamiento que ha tenido tanto China como Italia, como España, Estados Unidos, etc.